Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y que es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les recordamos que pueden escucharnos en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa. Gracias, Fabi. Bueno, nuestro invitado de hoy. Queremos presentarles a don Nissim Charim Paz, actor y director de teatro de la compañía Ictus, de 98 años y espera llegar hasta los 105 años, impecable como se ve. Don Nissim, bienvenido. No tengo esas edades. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, se trata de lo siguiente. Nuestro programa se llama Herencia y Coherencia. Y el interés nuestro es ubicar el recorrido que usted ha tenido hasta hoy. Es como el sujeto tras el rol. Entonces es como interesante poder como hablar de cuál ha sido su recorrido, don Nissim. Bueno, es un recorrido bastante largo. No sé si vale la pena que lo desmenuce en esta conversación. Bueno, yo nací por el mes de julio, de un año que se me olvidó, para no sacar cuentas ahora con el antecedente que diste tú al comienzo. Bueno, hice una vida familiar bastante normal. Me eduqué en un colegio inglés, pero que paradojalmente estaba dirigido por españoles republicanos que estaban acogidos en Chile en aquella época. Ajá. Y luego fui a la universidad y al mismo tiempo de estudiar Derecho, me fui preparando como actor con la gente del teatro de la Universidad de Chile, el Teatro Experimental, y terminé mis estudios de Derecho, me titulé de abogado y me convertí en un actor profesional después de algunos años de ejercer como abogado. ¿Y cómo es que surge el amor por el teatro? El amor por el teatro es difícil de explicar, porque no surge así, sino que como que venía envuelto en mi dinámica personal, digamos. Ajá. Yo, para entender bien las cosas que estudiaba o leía, generalmente las ponía en escena, sin darme mucha cuenta que eso tenía que ver con una vocación que luego me di cuenta que era profunda, digamos. Profunda. ¿Y el derecho? ¿Cómo es que usted accede a estudiar derecho? El derecho, yo me reconcilié con el derecho, porque la verdad es que en la universidad me pareció estupenda la forma en que uno se bajaba del caballo, como diría Pablo Neruda. Ajá. Y tenía una percepción más amplia del mundo que lo rodeaba. Perfecto. Pero los primeros años en que ejercí, no me gustó nada el ejercicio de la profesión. O sea, era más bien una aproximación a lo teórico en términos de la justicia más que el ejercicio propiamente tal. Sí, y en términos a la amplitud con que uno podía mirar la vida. Okay.
porque tenía que codearse con filósofos, con escritores, con importantes sentencias frente a la vida, frente a la moral, etc. Ajá. Pero cuando empecé a ejercer la profesión, me di cuenta que la mayor parte de los abogados de aquella época funcionaban para ganar plata. Ok. Y muchos de ellos ganaban plata. Ajá. Yo no gané mucho, pero gané algo. Sí. Pero después de muchos años, yo diría que en la época actual, me doy cuenta de que el ejercicio de la profesión no es necesariamente solo ganar plata. Que hay mucha actividad intelectual muy respetable. Ajá. Y bastante enriquecedora desde el punto de vista del conocimiento y de la imaginación. Perfecto. Y que a mí eso en el teatro, lejos de perjudicarme, me ayudó mucho a tener esa visión más amplia de la vida y de las cosas. Sin duda ahí aparece como una hebra ética en términos de la justicia que está en todas sus obras, ¿no? Algo de eso hay, sí, Algo claro. de eso hay, claro. sí, sí. Claro. ¿Y cómo es que su familia reaccionó frente a esta idea del teatro, del derecho, de hacer este recorrido? No, mi familia, yo te diría que, bueno, yo tengo una hermana que trabajaba en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, y que mi inclusión dentro de las lides teatrales se topó con que había que irla a buscar a mi hermana. ¿Ya? Porque tenía ensayos en la noche. Ok. Entonces yo me ofrecí voluntariamente a esa tarea y bueno, ocurrió que en un momento determinado faltó alguien, una persona para hacer un papel, y me propusieron a mí y yo me lancé. Perfecto. Claro. De manera que la familia ya estaba como notificada del asunto. Y además tuve el consejo de un gran amigo que tuve, que me dijo: recíbete de abogado y después hacer lo que queráis. Y la verdad es que es cierto, hice bien. Hizo bien. Porque si no me hubiera recibido de abogado, no me habría recibido. No se habría recibido, Sí. sí. ¿Y sus padres? Bueno, mi papá, la primera vez que me vio actuar, me llamó la atención de una manera muy, muy simpática. Me dijo: hijo, usted era actor y no me había avisado, no me había dicho nada. ¡Ay, qué lindo! Sí. Mi papá era un hombre muy especial, con un sentido del humor con respecto a sí mismo muy agudizado. Ajá. Y él se educó en Manchester, en Inglaterra, y más o menos debe haber intuido lo que era el teatro, aunque no tenía mucha experiencia. Ajá. Y mi madre, que se reían mucho mis compañeros actores, que iba a ver todas las obras en las que yo trabajaba, pero que no miraba a nadie más. No miraba la obra. Solo miraba a su hijo. Me decían, algunos de mis compañeros me decían: hay que decirle a tu mamá, a ver, señora, córrase un poquito para ver qué es lo que viene en la obra. No mire tanto a su hijo. Linda. Pero mamá. fue muy cariñosa mi familia. Sí, sí. ¿Y eran chilenos sus padres? No, mi papá era... Yo nunca supe exactamente, porque él decía que era francés, que era inglés, que tenía pasaporte, decía cualquier cantidad de cosas. Y mi mamá había nacido en Egipto. Entonces yo tenía una ascendencia judía, Sí.
pero del Medio Oriente. Del Medio Oriente. O sea que tengo todo el conflicto puesto en el cuerpo. En el cuerpo. En el cuerpo. Sí. ¿Y cómo llegaron a este país? Cuando se casaron, mis padres vinieron de luna de miel a Buenos Aires. Ya. Y después pasaron a Chile y iniciaron un negocio de productos textiles. Okay. Porque mi papá tenía vinculación con Inglaterra. Ya. Y recibía elementos textiles de Inglaterra. Ajá. Y le fue muy bien, estuvieron un año en que ganaron mucho dinero. Ajá. Entonces decidieron quedarse aquí. Okay. Y se quedaron. Sí. Entonces, usted nació acá. Yo nací acá. Y todos mis hermanos nacieron aquí también. ¿Y cuántos son? Yo tengo 2 hermanas y un hermano que ya no está más. Cuénteme, ¿cómo ha sido esto de hacer teatro en los contextos complejos en que hemos recorrido? Bueno, algo de heroico tuvo el asunto, porque pese al susto y al miedo que permanentemente nos daba, seguimos bregando, porque en realidad era lo que sentíamos como necesario hacer. Okay. Y era lo que nos nacía muy espontáneamente. Y tuvimos suerte porque hubo gente que nos favoreció de alguna manera para que no nos cerraran el teatro. Ajá. Nos echaron, sí, de todos los canales de televisión. Yo una vez fui a buscar algo que había dejado en el canal nacional y no me dejaron entrar. Cosas de ese tipo, ¿no? Pero hay que decir que hubo gente que respetaba el nivel artístico que entregábamos nosotros y que dijeron una palabra en beneficio de nuestra actividad. Perfecto. Y en ese tiempo la compañía fue como creando personajes, haciendo obra, haciendo escuela, ¿no? Sí, claro, la compañía inauguró el sistema de teatro colectivo, de creación colectiva, en donde todos los actores que trabajaban, junto con el director y algún autor, Ajá. elaborábamos era un teatro de situación el que hacíamos nosotros. Sí. Y que de ahí nacían los caracteres. Ajá. Era un teatro de situación, no de caracteres, pero los caracteres emergían una vez que explorábamos la situación a fondo. Sí. Entonces fue un teatro con mucha educación para nosotros y con muchos reconocimientos desde el punto de vista de descubrir cosas Ajá. que de otra manera no habríamos descubierto. De más. ¿Y eso cómo se ha sostenido en el tiempo? Durante la época antes de la represión se sostenía porque era una labor un poco amateur. Ajá. En que prácticamente en vez de cobrar nosotros honorarios pagábamos para hacerlo. Y en la época de la restricción, de la dictadura, fue para nosotros una época de mucho miedo, pero al mismo tiempo de un logro increíble porque logramos que una organización externa Ajá. nos ayudara económicamente. Perfecto. Y creamos un equipo que hacía televisión
no sé cómo le llamábamos, televisión como diferenciada, ya, en que inventábamos programas que dábamos en los colegios, en las universidades, en los sindicatos, etcétera. Ajá. Y nos permitían tomar alguna plata para inventar obras de teatro. Entonces ahí estuvimos un poquito más aliviados desde el punto de vista económico. Ajá. Lo que se equilibraba con el susto que teníamos mientras trabajábamos. Además, a mí me llama la atención esto del miedo, porque habitualmente el miedo paraliza y pareciera ser que para ustedes el miedo de alguna manera les permitía crear. Sí, nos activó mucho. Ajá. Nos activó mucho porque siempre hemos creído y hemos postulado de que el teatro nace de voces interiores de los teatristas. Okay. No es un producto de ficción cualquiera. Ajá. Tiene mucho que ver con la existencia y la naturaleza de las personas que lo crean. Perfecto. Y lo que nosotros teníamos en aquella época era el miedo por una parte, sí, y la necesidad de rechazar ese miedo. Perfecto. Entonces ese miedo de alguna manera nos condujo a una dinámica activa. Ajá. Hicimos muchas cosas en esa época. Sí, muchas. Sí, sí. Muchas. Te podría dar una lista de obras. Tú debes haber visto más de alguna. Sí. Por supuesto. Ninguna. Por supuesto. ¿Sí? ¿Viste alguna? Por supuesto. Cuéntame. Pero el entrevistado a usted, yo le cuento luego fuera de la radio. Bueno. Sí, sí. ¿Tuviste La primavera con una esquina rota, por ejemplo? La primavera con una esquina rota. Sí, ¿la viste? El efecto mariposa. Ah, bueno. Einstein. ¿Has visto alguna? Einstein, uf, has visto. Sí. ¿Has visto? Otro. Sí. Sí. ¿Qué más quieres que te diga? A partir de eso es como cuando se va el miedo. ¿Cómo se siguen sosteniendo o no se va el miedo? No, el miedo nunca se fue definitivamente. Ajá. Cuando terminó el periodo del señor que era el capo máximo de este país, que nos tuvo 17 años contra la pared, digamos, Ajá. El miedo no se iba. La expresión política de esa permanencia del miedo, ajá, la dan los gobiernos que vinieron después del año 90, que no se atrevieron a hacer una pila de cosas, uh-huh, que las caras pintadas, que el ejercicio de, ¿cómo se llamaba? El ejercicio de la, que no me acuerdo cómo se llamaba, como le puso Pinochet al ejercicio no sé cuánto, que eran las amenazas con las que operaba cuando él dejó de ser el dictador, uh-huh, y permaneció como miembro del Parlamento y como general de la República. Entonces el miedo todavía persistía. Bueno, y hablando del miedo, sí, yo me preguntaba cómo opera el miedo en términos de el paso del tiempo. Oh. Yo pienso que en la actualidad, por ejemplo, sí, ha disminuido el miedo. Ya. Ahora hay miedo por otras cosas, no es el miedo a que te vengan a buscar y que desaparezcas, como ocurrió durante 20 años con este señor criminal. Ajá. Lo que no alcancé a decirte hace poco rato atrás es que yo no habría exhibido el pacto con el cual se habría puesto término a la dictadura, ajá, o al gobierno de Pinochet. Sí. No lo habría puesto como un éxito. Perfecto.
sino que me habría dado pudor exhibirlo como un éxito. Sin duda. Habría reconocido que tuve que hacerlo porque no quedaba otra, que parece que era el caso. Bueno, y el miedo en la actualidad, el miedo, oye, es a las maldiciones conceptuales que se han arraigado en la sociedad chilena. Por ejemplo, yo escucho la palabra negocio y pido un taxi rápidamente, Uber o lo que fuera. Lo que fuera. Lo que fuera. Me arranco. Algo de allí. Negocio, no quiero saber lo que es un negocio. Ajá. Porque es lo que predomina, que te vaya mal a ti para que yo triunfe. Okay. Ese es mi negocio. Okay. Es como construir sobre los cadáveres de otros. Exacto. Y esa maldición se ha incorporado mucho en la mentalidad del pueblo chileno. Y uno lo ve por los afanes electorales que tiene este pueblo. Vamos a votar por el gallo que tenga más plata, porque si él sabe cómo ganar plata, podemos ganar todo. Es una barbaridad que solo se la he escuchado al presidente de Estados Unidos, que es un bárbaro que anda suelto, digamos. Sí. Pero así es, ¿no? Sí. Entonces, miedo a que caigamos en ese populismo que no nos sirve. Que de alguna manera desconsidera a las personas, ¿no? Claro, desconsidera a las personas y las liquida. Y las liquida, sí. Y en este tiempo, ¿en qué va la compañía y su rol? Bueno, yo no he podido volver a actuar todavía porque estoy con problemas de equilibrio y espero reponerme pronto para poder volver a actuar y dirigir en el teatro. En la actualidad doy muchas opiniones, voy a muchas sesiones de seminarios. Me han dado muchos premios, cosa que agradezco, pero debo decir que son premios honoríficos, con cartoncitos, digamos. Con cartoncitos. Sí. pero me han dado muchos premios. Premios de la comuna, premios de las instituciones. Me tocó una velada muy, muy grata en que fui a agradecer el premio que le dieron al Ictus, al teatro mío, una sociedad israelita que premiaba, digamos, al teatro por sus afanes creativos defendiendo los derechos humanos y una serie de cosas de ese tipo. Y me tocó hacer una intervención que parece que resultó muy bien, en la que yo agradecía a nombre del teatro todo eso, y me gustó mucho a mí lo que pasó ese día, porque fue muy agradable. Era un público no más de 100 personas, pero que valía la pena. Como se tornan como en reconocimientos tremendamente valiosos, ¿no? Muy valioso, muy valioso. Sí, sí. Y después me dieron un premio en la comuna ya no me acuerdo de dónde, y me dieron un premio de la reina, y me dieron un premio me olvido los nombres. Sé muy bien cuál es el premio, pero no me acuerdo en este momento del nombre de la comuna, porque era un premio comunal, digamos. Y bueno, y con esa actividad estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. ¿Y cuál es su tiempo perdido? Bueno, el tiempo que vino pegado con el término de la dictadura. Ok. ¿Y en qué sentido es perdido para usted? Bueno, yo estuve enfermo durante varios meses.
Y ahora tú me ves que estoy con bastoncito todavía. Y ese es un tiempo que tú puedes hacer la mitad de lo que hacías antes, ¿no? Sí. Y a pesar de que dijiste que tengo muchos años, que no es cierto. Es un joven. Que no es cierto. Aprovecho para desmentir eso, ¿no? Me lo inventé. Lo de los 105 años está bien. Okay. Es una esperanza. Perfecto. Pero la realidad no son 98. Por favor. ¿Qué van a decir mis admiradoras? ¿Qué podrían decir? Sí. Qué bien que se ve para tener 98. O sea, más joven, sí. Regio. ¿Qué más? La enfermedad. ¿Cómo se vive la enfermedad y el cuerpo que va transitando a través de los años? No sé lo del cuerpo, no tengo una visión muy clara, pero la enfermedad se vive con gran paciencia y mucha rabia. Mucha rabia. Mucha rabia porque tú sabes que puedes hacer cosas que te interesan a ti y que pueden servir para el grupo en el cual estás tú. Y que a veces por problemas de traslado no las puedo hacer, porque no puedo ir a un lugar y volver a tiempo para ir a otro. Sí, hay una sensación de impotencia que es lo que siempre me ha perjudicado a mí como persona. Cuando no puedo hacer nada por impedir un abuso o por impedir un ataque. Eso es algo que repudio totalmente. Ajá. Entonces ahí el tiempo cobra como un valor distinto, ¿no? Claro, el tiempo se acorta. Se acorta porque yo el tiempo que te destinaba a estar contigo podría duplicarlo si te fuera a dejar en el autito que yo tenía, que te fuera a dejar donde tú vas. Sí. Y ya perdí una cita grata. Ajá. Y eso me pasa con muchas actividades que, aunque no sean tan gratas como las de ir a dejarte, son importantes desde el punto de vista de la productividad. Importante. Tengo una pregunta más. Sí. Que es una pregunta para cerrar. Y bueno, me están avisando que necesitamos una pausa, así que se la preguntaré en el retorno. ¿Cómo no? Sí, la verdad es que yo quería preguntarle sobre su visión de la vida, de la muerte y de las pérdidas, de los duelos. Mira, yo lo que te puedo decir, te lo voy a abreviar. No me lo abrevies. Sí, pero es que no tengo mucho más que agregar. Yo creo que morirse es una lata enorme. Es una desgracia morirse. Y es una desgracia porque tú pierdes tus facultades por completo. Sí. Y si alguna facultad te queda, algún atisbo de conciencia te queda, no tienes ni voz ni votos para hacerlo valer. Cierto. O sea, lo más probable es que sea un campo desierto donde tú no tengas nada que decir ni hacer. Y eso a mí me carga. Ahora, de la vida te puedo decir que es un regalo sensacional, que vivir, aun cuando tú rechaces todas las modalidades y particularidades de la sociedad en que te has desarrollado, sigue siendo hermoso. Sigue siendo hermoso. Siempre hay
hay una afectividad que desarrollar, siempre hay como dicen, un coqueteo que realizar, que la forma de expresar cariño. Sí. Y siempre hay cosas que descubrir, que tú las puedes descubrir a través de tu profesión. Sí. Que una de las características de la profesión del teatrista es que descubre cosas que de otra manera no habría podido descubrir. Es ese teatro de situaciones, sí, en que tú inventas y de repente descubres que tú no tenías estrabismo, sino que mirabas bien la realidad. Ajá. O al revés, que tienes estrabismo y que no has sabido mirar la realidad. Cierto. Pero es más que mirarse a un espejo. Es mirarse a un espejo con características de revelación que no tienes de otra manera. Bien. ¿Y qué más querías saber? ¿Las pérdidas? Las pérdidas, los duelos. Las pérdidas han sido terribles. Mis padres, mis hermanos, mis amigos. Terrible. La gente que murió en la dictadura. Terrible. Le estaba contando yo a tu prima lo que había pasado con la primavera, con una esquina rota, en que trabajábamos con Roberto Parada, que era el papá de uno de los degollados, y lo que pasó en esa oportunidad, en que estábamos haciendo una obra que reproducía la escena de Roberto que hacía el papá de un preso en Uruguay, que era idéntico a lo que pasaba en Chile, y que se encontraban en un lugar abstracto, y Roberto le decía cosas que parecía que le estuviera diciendo a su hijo. Sí. Y el teatro estaba repleto y llegaron actores de otros teatros, se llenó todo, y Roberto no aceptó la propuesta que yo le hice de suspender la función. Dijo que él iba a dedicar esta función a su hermoso hijo, que había sido asesinado por estos chacales. Y al final de la obra, el público hizo una fila india, y fueron subiendo uno por uno a abrazar a Roberto. Yo te lo cuento ahora y me vuelvo a emocionar. Sí. En fin, no te voy a dar más detalles porque eso fue una de las cosas terribles que nos ocurrió. Y las otras pérdidas, bueno, de gente muy querida, que muchos de los cuales murieron prematuramente, como don Roberto Parada, sí, que le quitaron varios años de vida con la muerte de su hijo. Sí. Eso. Y en ese sentido, el rol de los personajes. ¿El rol de quién? De los personajes del teatro, de los personajes que emergen en estas exploraciones y que de pronto pareciera ser que surgen de estas resonancias internas de los actores. Bueno, claro, si tú actúas con buena técnica y con un estilo de honestidad, el personaje siempre emerge a través de tus mecanismos emocionales. Entonces, es muy falso ese elogio que alguna gente te hace y te dice: no te conocí porque estabas tan maquillado y tan distinto. Y la verdad es que a un buen actor siempre hay que reconocerlo. Lo vas reconociendo por partes, porque siempre hay una parte de él incorporada al personaje, o el personaje incorporado a una parte de él. Y esa parte de él
es muy lindo reconocerla porque ni él mismo la conoce a veces. Y de todas estas experiencias van naciendo estos personajes que después fabricamos otra obra que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El lado oscuro, no, fíjate que se me olvidan los nombres, ¿eh? Sí, Hicimos una pero la obra, encontraremos. hicimos una obra en que don Roberto hacía un personaje en que veía a un exalumno de él que lo detenían en el aeropuerto y se lo llevaban. Y todo el periodo en que trataba de rescatar a ese muchacho y no lo podía hacer. ¿Cómo se llamaba? Lo que está en el aire. Lo que está en el aire. Lo que está en el aire. Y ahí nacían los personajes nuestros. Y después de eso otros y otros. Y bueno, yo creo que hasta el Einstein que hice yo algo tenía que ver con todo esto. Sin duda. Sí, y en ese sentido, don Nissim, la voz, ¿cómo es esto de sacar la voz? El libro que yo escribí, Sacar la voz, ese fue el libro que yo escribí. Y después escribí otro que se llamó La espera larga. Sí. Tiene que ver con sacar la voz, ¿no? ¿Te das cuenta? Y la verdad es que están recogidas ahí experiencias aparentemente superficiales, pero que dicen mucho de la época en que vivimos. Sí, ¿cómo te lo digo de mejor manera? Porque tiene mucho de humor. Tiene mucho de humor. Sí. Siempre el teatro nuestro ha combinado el humor con el sentimiento profundo. Y el humor le da un carácter realmente significativo. Transforma la insignificancia de la vida día a día, la transforma en algo importante. Perfecto, es como que la eleva, ¿no? Como... La eleva, le da jerarquía. Sí, sí. Le da jerarquía. Sí. Eso es. Además, su papá tenía un humor increíble, me dijo. Sí, él sabía reírse de sí mismo. Ajá. Y además se enojaba. Se enojaba porque se reía él de sí mismo. Era muy divertido mi padre. ¿Y su madre? Mi madre era siempre alguien le hizo creer que descendía de una princesa egipcia o algo así. Era una mujer muy buena moza. Sí, y muy cariñosa. Muy incorporada así a los vaivenes de las señoras de la sociedad chilena, digamos. Pero era una persona linda. Linda, sí. Y de ahí voy a preguntarle en esta otra hebra, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado el amor en su vida? Ha sido un rol permanente. Ha sido un rol permanente. Es difícil separar el amor profundo del amor superficial, de los coqueteos de joven. El amor profundo ha sido profundo. Profundo. Sí. Ha sido profundo. Hondo. Se ha concretado
básicamente en la que es actualmente mi mujer, con la que fuimos ayer a ver una película que se llamaba 45 años, que es la celebración de un matrimonio de 45 años de casado. Y se ha concretado también en mis hijas. Mis dos hijas que han sido realmente importantes para mí. Ellas son sus mujeres, ¿no? Mis mujeres, sí, mis mujeres. Y bueno, y si hay amor en admiración a ciertas mujeres, bueno, hay varias por ahí. Sí. Pero más que eso no. Sí. ¿Y cómo opera en su quehacer o en su mirada de mundo lo femenino y lo masculino? No sé cómo opera, pero opera. Y generalmente yo cuando empiezo a escribir, ya sea un prólogo para una obra, ya sea un pedazo de una obra o una escena, siempre identifico con mucha nitidez el sexo. Me parece que es importante eso. Que es importante el que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y que su validez es idéntica y que no hay que inventar cábalas de 40% aquí y 30% allá, no. No, lo que hay que hacer es tratar de investigar. Uno como hombre sabe menos que las mujeres de las mujeres. Pero hay que tratar de investigar. Y lo poco que yo sé de las mujeres tiene que ver con esa investigación. Tiene que ver con esa capacidad que uno inventa o se fabrica para tratar de entender cómo reacciona una mujer cuando pasa tal cosa. O cómo reacciona el hombre si pasa lo mismo. Yo trato siempre de definir muy bien el sexo de los personajes con los que trabajo. Sí. Y bueno, eso. Perfecto. Eso. Sí. ¿Cómo se inserta en esta vida llena de actividades? ¿Cómo se inserta la cotidianeidad? No lo sé realmente, pero se inserta. Se inserta. Se inserta. Lo que pasa es que la cotidianidad de un actor tiene mucho que ver con lo que él está haciendo. Sin duda. Entonces, en una obra, la cotidianidad aparece de una manera y en otra de otra manera. Yo hasta soñé que era sobrino de Einstein cuando estaba haciendo Einstein. ¡Ay, qué bonito! Y esa cotidianidad me agradó mucho. Sin duda. Entonces traté de reproducirla muchas veces. Es bonito esto de los sueños, porque también se articulan con el trabajo. Claro, y es la cotidianidad que tiene quizá la mayor nobleza, ¿no? Lo que tú sueñas suele estar impregnado, salvo que sea una pesadilla, suele estar impregnado de elementos nobles, digamos. Sí. Que también se articulan con la creación de la obra. Claro. Tienen que ver con la creación o la preparación de la obra, sí. Entonces, como que la cotidianidad se entreteje con el trabajo actoral. Yo creo que sí. Y yo creo que la cotidianidad no solo se entreteje con el trabajo actoral, sino que se entreteje con cualquier trabajo o actividad que desarrolles tú en tu vida. Yo en la radio, por ejemplo, hay un tejido, pero totalmente
entretejido, digamos. Entretejido. Sí. Y entretenido. Yo trabajé de cabro. Me salté esa parte porque estuve en la radio como 2 o 3 años más o menos. Sí, en la radio Santiago. Ya. Cuando todavía era estudiante. Y claro, uno soñaba cosas ahí, cualquier cantidad. ¿Qué soñaba? Soñaba para hacer programas de radioteatro, que no me dejaron mucho, pero algo hice. Y soñaba con lo que pasaba en la radio, ¿no? Era muy particular en esa época. Creo que hoy día no es tanto, que tú tenías que entrar en tal momento y salir en tal otro. Y venía el director de la radio con un chicote que si tú te equivocabas o te reías pasando una noticia. Ya. ¿Para qué te digo? Sí. Y a mí me decía el director de la radio donde trabajé, usted va a ser o un buen abogado o un buen actor, pero de la radio no va a ser nunca. Cada vez que me pillaba riendo. Es que era muy divertido y uno se reía de cualquier cosa en el micrófono. No sé cómo será ahora. Pero es lindo esto de la función de la risa. Sí, claro. Claro. Además trabajábamos con nombres supuestos. ¿Ya? Yo me llamaba Jorge Molina. Jorge Molina. Sí. Y el compañero con el que trabajaba se llamaba Raúl Coronato. Raúl Coronato. Que después fue gerente del Banco de Santiago. ¿Qué? Me lo encontré yo por ahí. Sí. Y en relación me surge esto de preguntarle sobre la espiritualidad, a propósito de la espiritualidad en el arte. Bueno, la espiritualidad en el arte es un elemento rector. Si tú no desarrollas los valores de tu espíritu, mejor te contratas a alguien que te haga unos monitos en la pared, digamos. Okay. No, la espiritualidad es un elemento rector absoluto en pintura, en música, en teatro, en literatura, en todo. ¿Y cómo emerge? ¿Cómo la percibe? Uno piensa mucho en lo que hace y de repente puede ponerse hasta lírico, se enamora de su espiritualidad. Okay. Yo no recomiendo eso porque los artistas tenemos una dosis de narcisismo bastante desarrollado que no conviene acentuar, digamos. Ajá. Pero ocurre de repente que tú pasas y te miras y dices, pucha, no tengo 98 años. Ah, sí. Es. Y para usted, ¿cómo ha sido el público? ¿Cuál es el significado que ha tenido el público a lo largo de toda su vida? El público, yo siento que ha sido uno de los elementos básicos que configuran la labor actoral y la labor teatral en general. Sin público no hay teatro. ¿Cierto? Sin actores no hay teatro. Sí. Sin espacio no hay teatro. Sí. ¿Y sin tiempo? ¿Ah? ¿Y sin tiempo? No hay teatro. No hay teatro. La manera que el público ha sido... no siempre has querido al público.
Ajá. Porque hay público que se hace odiar por la forma en que se comporta. Y yo me acuerdo que cuando yo hacía, ¿qué obra era la que hacía? Parece que fue en una de las funciones de Einstein, Ya. pero hace mucho tiempo atrás, que nos contrataron para hacer una función para colegios. Ya. Y fueron como 1.500 muchachos y muchachas. Ajá. Y tuvieron la mala idea de hacerlo para colegios de puros hombres y colegios de puras mujeres, Ya. que se juntaban por primera vez ahí. Ah, Entonces se portaron pésimo. claro. Y yo los reté. Ah, ya. Yo los reté como el viejo Einstein. Ya. Era Einstein, sí, era Einstein. Y suspendí la función al entreacto. Ya. Dije, si ustedes siguen así, no hay más función. Ay, no hay. No hay. Se acabó. Me fui. Einstein se fue. Sí, claro, se fue. Le echó sus buenos garabatos. Su buenos garabatos y se fue Y se Einstein. fue. Sí. Sí. Y en esto de vivir la vida y vivir la pérdida y los duelos, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado cuando ya no esté más? Yo me he hecho algunas veces esa pregunta y siempre termino pensando en que no me gustaría ser recordado. ¿Ya? Me gustaría estar presente. ¡Ay, sí! Sí. Entonces podríamos pensar, ¿cómo querría estar presente cuando usted ya no esté más? No morirme, no. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Vamos a investigarlo. Todavía queda un poquito de tiempo. Podemos investigarlo en el teatro. Sí, claro, claro. Sí. En eso estoy. No, recordado no me gusta. No le gusta. No. Presente. Claro, Todo el tiempo. todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo presente, y desde este presente yo le agradezco infinitamente su tiempo, su espacio, su gentileza, por habernos dado, es como el placer de tenerlo presente en esta entrevista. Yo le agradezco que me tenga presente. Bien, gracias. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Serval.